Empezar ahora. Bueno, la metodología es abierta. Pueden empezar a preguntar, si quieren a la medida que empecemos a hablar se pueden ir anunciando por el chat, el que tiene una pregunta, la que tiene una pregunta, y los vamos habilitando. Así que ahora, para arrancar, el que quiere o la que quiere que arranque nomás. Sí, Juan Francisco, adelante. Abrí el micrófono. Están todos Hola, ¿qué silenciados. tal? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Yo quería hacer una pregunta con respecto al signo de la silueta. Quería saber si el signo de la silueta estaba relacionado solo con el corazón, o por ejemplo, el signo de la silueta también podía pasar al cubrir, por ejemplo, los campos inferiores y con respecto a eso al diafragma, digamos. El signo de la silueta se da cuando hay superposición de estructuras a nivel de la radiología. Por ahí está buena tu pregunta, porque en general lo más frecuente es ver que una opacidad haga silueta con el corazón, pero puede hacer silueta con cualquier estructura, ya sea diafragma, o si ahí vos tenés una cavidad líquida, o con cualquier otro contenido denso en la radiografía, puede hacer silueta con esa opacidad. Por lo general es un signo que hay que tenerlo muy en cuenta para el diagnóstico de neumonía, ¿no? Cuando vos ves una consolidación y hay superposición en el mismo plano, en la radiografía, ahí es donde te puede hacer silueta y te puede a veces confundir. Pero ten presente que puede ser con cualquier estructura. No sé si la doctora Gloria Appelbaum quiere agregar algo. Gloria está silenciada, ¿eh? Bueno. Decía que estoy de acuerdo totalmente con vos. En cualquier lugar de las estructuras donde se superponga una sobre otra puede haber signo de la silueta. En general lo que pasa es que fue escrito sobre todo y más se habla a nivel de corazón, pero lo puede dar cualquier estructura, como lo explicó Juan Ignacio. Perfecto, gracias. De nada. Hola, ¿se escucha? Hola Diego, buen día. Hola, buen día. Mira, ayer estaba estudiando y bueno, con un amigo nos surgió una duda sobre el aumento de la DLCO. Entendemos por qué, o sea, en insuficiencia cardíaca hay, en policitemia vera y en las demás, ¿no? Pero no entendemos por qué hay un aumento en hemorragia alveolar, como que no pudimos entender su fisiopatología. Mirá, pensalo fácil, acordate que la capacidad de fusión de monóxido de carbono, la DLCO, la llamamos fácil por sus siglas, mide de alguna manera cuán bien o cuán mal difunde el oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar. La forma que uno tiene de medir eso es con un gas que es mucho más difusible que el oxígeno, que es el monóxido de carbono, que es 200 veces más difusible que el oxígeno. Entonces, lo medimos de esa manera, pero en definitiva lo que uno quiere saber es cuán bien difunde el oxígeno, ¿no? Todo lo que aumente el pasaje de glóbulos rojos o la cantidad de hemoglobina en el espacio alveolo capilar va a hacer que haya más difusión de monóxido de carbono, ¿sí? En la hemorragia alveolar hay una extravasación de glóbulos rojos al espacio del alvéolo, y los glóbulos rojos tienen hemoglobina, y eso hace que haya un aumento del flujo y del contenido digamos, arterial en ese espacio de hemoglobina. Y eso genera un aumento de la difusión, porque hay mayor hemoglobina para captar ese monóxido de carbono. No sé, Gloria, si vos querés agregar algo. No, la explicación es exactamente esa, es decir, la hemoglobina aún extravasada lo que está haciendo es cumplir su función. Entonces está, digamos, permitiendo mayor difusión, como digamos si hubiera una policitemia o algo así, solo que está en los alvéolos. Y esta es la explicación. Está perfecto, es así. Ok, listo. Muchas gracias. De nada, Diego.
¿Alguien más? ¿Alguna duda sobre asma o algo así, chicos? Augusto, Hola, si quieres hablar, creo que no se te escucha. Yo tengo otra duda, no sé si alguien más. Dale, Diego. Bueno, relacionado a neumonía social ventilador, vimos, o sea, estudié de las diapositivas y también del libro del Luna. Sí. Bien. Ya hay un grafiquito en el Luna que difiere un poco con lo que vimos de microorganismos que principalmente te generaban neumonía. Y entendimos, o sea, que las principales eran enterobacterias, Acinetobacter, Pseudomonas y Staphylo aureus, ¿no? Eso da lo mismo si sabemos cuál es el más predominante o cuál no, digamos. No, O tenemos que simplemente saber cuáles son los 4 más predominantes. tienen que saber cuáles son los más predominantes en términos generales. Te explico por qué. Eso depende mucho de la epidemiología de cada. Digamos, la neumonía sea el respirador. Tiene características distintivas en cada terapia intensiva. Entonces, por ejemplo, en el hospital de clínicas, de acuerdo a la época, tenés épocas donde predomina el Acinetobacter, hay épocas donde predominan en otras épocas anteriormente por ahí había más Pseudomonas. Depende mucho de la epidemiología de cada lugar, entonces no hay una verdad absoluta en el mundo. Pero sí, como bien dijiste vos, saber cuáles son los gérmenes que por ahí que son gérmenes que difieren mucho de los gérmenes de la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Que como ustedes saben son otros. Estos son gérmenes que son diferentes, pero nadie le va a pedir que ustedes nombren por nombre de frecuencia porque eso puede cambiar. Tienen que saber, poder eventualmente enunciar a grandes rasgos cuáles son los gérmenes que habitualmente se asocian a la presencia de neumonía del sistema respirador, nada más. Así que queda tranquilo por ese lado. En todo caso, También recuerden, sí, perdón, recuerden que pueden cambiar, si en una misma terapia, en distintas épocas, puede haber un germen contaminante o predominante distinto a otro, ¿no? Eso va variando. Así que lo más importante es eso, lo que les explicó Juan Ignacio, que sí son distintos a los gérmenes de la neumonía de la comunidad y cuáles son los más frecuentes en este momento o los que conocemos en este momento. Acuérdense que cualquier duda que tengan, el doctor Luna digamos, ha investigado mucho sobre el tema y conoce mucho sobre el tema, siempre pueden, a través de la plataforma, en temas así específicos de los gérmenes y demás, pueden eventualmente hacerle consultárselo al doctor Luna. Pero esta pregunta ya está respondida de esta manera, no, quédense tranquilos que tienen que conocer en términos general cuáles pueden ser los gérmenes, nadie le va a preguntar específico porque cambian. Cambian, como dice Gloria, en un mismo hospital, de acuerdo hay un año que puede ser más uno y otro año otro. Así que no hay una respuesta general. Yo tengo una duda con respecto al tratamiento del asma. Sí, Camila. En el video hablaba de que era un tratamiento escalonado, pero no terminé de entender con qué drogas se empieza, si con corticoides inhalados y se le va agregando, por ejemplo, los de acción prolongada después. No terminé de comprender el tratamiento. Gloria. Bueno, a ver, vos sabés que hablan de escalones o pasos, 1, 2, 3, 4. El primero del que hablan, sobre todo, es el del asma intermitente. Y ahí hay dos opciones, según las guías, tanto el GEMA como la guía china, que se las deben haber dado seguramente, y que a ustedes está a disposición de ustedes, pues se pueden bajar. Habla sobre todo en la primera de todas, podría ser un tratamiento a demanda con un beta 2 de acción corta, pero si bien ahora últimamente se desaconseja el uso de beta 2 digamos, de acción corta porque, digamos, el sobreuso que puede haber y sus complicaciones. Entonces, lo que más se aconseja es el uso de
baja dosis de corticoide inhalado a demanda, en la forma intermitente. Si, digamos, también hay como una superposición, overlap, entre la forma intermitente y la forma leve. Porque en realidad, si uno piensa en la fisiopatología de la enfermedad, aunque haya formas sintomáticamente intermitentes, si uno hace y se ha hecho en otros lados una biopsia de la mucosa bronquial, aún en esas formas, aún en periodos asintomáticos, suele verse la inflamación característica del asma. Entonces existe esa base subyacente, por eso es que en realidad se considera tratarla, digamos, de acuerdo a las escuelas, con corticoide, que puede ser a demanda si las síntomas son intermitentes. Y se va progresando. Lo que se sigue a posteriori es la combinación con un corticoide y una dosis baja, muy baja de corticoides, más asociado a un beta-2 de acción prolongada. Ahí está la discusión sobre, y esto hay dos vertientes, pero de todas formas existe tanto el tratamiento a demanda en forma intermitente, de acuerdo a lo que el paciente necesite, como una dosis muy baja del tratamiento combinado. Y después se va progresando agregando otros. No sé si con eso te contesté tu pregunta o si querés alguna explicación más. O si Juani querés agregar algo. Está perfecto. Está muy claro, si quieren leerlo, en el GEMA 5.1, que es una guía que está en castellano, española, es excelente. Realmente, si tienen un ratito, aunque no la estudien ahora para el examen, les aconsejo que la tengan bajada porque es muy útil está muy, muy bien. Después, Gloria, si querés mandármela, ya se las hago llegar a los chicos. Bueno, sí, yo la tengo bajada. Hace 15 días tuve que dar una charla como advisory y actualicé un montón de cosas, así que sí la tengo. Después te la paso. Gloria. Habla Silvana, ¿me escuchan? Silvana, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, me parece que mejor que yo lo va a hablar Silvana. No, yo justo de la clase de asma y además allá que está basada en el libro, también en el GINA, que es una de las guías que yo le pongo en la, ¿cómo se llama? Bibliografía. Una de las slides de la bibliografía para que lo tengan en cuenta, que es lo que hemos quedado con Ana directamente, que es en base al GINA y al libro. O sea, el GEMA está nombrado como una de las guías de asma, pero básicamente es del GINA, ¿sí? Gloria lo dijo igual a eso. Lo dijo son bastante similares. Sí, son similares, básicamente lo mismo, pero bueno, qué sé yo. Y también está en castellano, y hay una chiquitita guía de bolsillo, todo está actualizado para que... No escuché la pregunta cómo era, pero vos lo que has respondido está más que bien, así que el tratamiento es escalonado y hay que ir reevaluando constantemente al paciente. En cada consulta tenemos el ACT, que es un cuestionario rápido para poder ver en cómo está el paciente y en base al grado de control ir adaptando el tratamiento, ¿sí? Perfecto. Bueno. Recuerden que es una enfermedad absolutamente dinámica, como debe haber explicado Silvana, que puede pasar espontáneamente o por, digamos, desencadenantes de distinto tipo, de un estadio al otro. Es dinámica, esto es lo más importante, poco para tener como el concepto. Bueno. Una duda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, sí. ¿Quién habla? Perdón que no llego a ver. Camín, ¿qué tal? Buen día, adelante. Buen día. Tengo una duda sobre el manejo de la crisis asmática severa, pero que el paciente no está en riesgo de paro. Dice que, bueno, al paciente hay que tratarlo con salbutamol, con bromuro de hipatropio, corticoides sistémicos y oxigenoterapia, tengo entendido. La radiografía de tórax, ¿hay que realizarla urgente? ¿Se hace el tratamiento? ¿Se realiza después? No entiendo muy bien cómo manejamos a ese paciente. Bueno, primeramente lo que uno tiene que hacer es evaluar cómo está el paciente, porque en las crisis asmáticas graves el paciente tiene palabra entrecortada, a veces están obnubilados, están desaturando, o sea, muy taquicárdico. Hay que ver clínicamente cómo está el paciente y en base a eso se va a ir pidiendo los estudios. Por ahí sí, seguramente está en una guardia el paciente, igual le podés hacer un análisis de sangre y una vez que se establece le podés y le tenés que hacer una placa de tórax para descartar una causa infecciosa, por ejemplo, que le esté exacerbando o desencadenando esta crisis asmática, ¿no? Pero el primer paso son es el tratamiento broncodilatador y los corticoides, ¿sí?
Hay muchos pacientes que terminan en terapia intensiva por una crisis asmática grave, tenemos el asma casi fatal, y hay pacientes que van a asistencia respiratoria mecánica, y hay pacientes que a veces ni llegan a la guardia y mueren a pesar del tratamiento que hay disponible hoy en día. Hay pacientes que todavía se mueren por una crisis asmática. ¿Sí? La placa de tórax va, pero primero es el tratamiento para mejorarlo clínicamente, y si está en condiciones, recién se traslada el paciente hacia una placa. ¿Sí? Ayuda la placa de tórax a descartar alguna patología. Por ahí el paciente tiene un neumotórax, que es de resolución quirúrgica. Los pacientes que tienen asma tienen chance de hacer neumotórax, ¿sí? Que es el aire dentro de la pleura. Eso, al colapsar el pulmón, agrava la mecánica respiratoria, entonces hay que hacer una resolución quirúrgica de eso, ¿sí? Hay que ver qué es lo que le está desencadenando esta crisis, ¿sí? ¿Se entiende? Recuerden que las muertes por asma en general se consideran prevenibles. Por eso es tan importante, como decía recién Silvana, que hacer el diagnóstico. Muchas de las muertes tienen que ver porque no se hace una buena estadificación en el momento inicial, o no se hace la buena prevención, ya sea porque no se dio cuenta el médico, o porque los pacientes no tienen adherencia, o porque no tienen acceso a los sistemas o a los medicamentos. Pero lo cierto es que son muertes que se pueden prevenir en la mayoría de los casos. ¿La pregunta? ¿Qué tal? Buenos días. Yo, Nahuel, tengo una consulta respecto a las drogas que se usan en un paciente con tuberculosis, pero un paciente HIV con SIDA. Quería ver si variaba el esquema más bien por las interacciones que tiene la rifampicina con los antirretrovirales. Si es que varía el esquema, el grupo 1. Es que se le da otras drogas. Quería saber en realidad, uno trata de empezar con las 4 drogas estándar, ¿sí? Y uno va viendo con qué tratamiento viene el paciente. Una cosa es que el paciente primero, o sea, a veces se hace el diagnóstico en forma conjunta de HIV y TBC, entonces se empieza primero con el tratamiento para tuberculosis, y en base al número de CD4 se va a ir agregando el tratamiento antirretroviral. A la primera semana, si el número de CD4 es menor de 100, o si tiene más de 100 CD4, se va agregando posteriormente el tratamiento antirretroviral, ¿no? Y uno trata de elegir las drogas que no tengan interacciones con la rifampicina, ¿sí? Bueno, ¿y cuál se reemplaza? Si no es rifampicina, ¿cuál se le da? O sea, ¿qué droga se le puede dar? Cambiamos el tratamiento antirretroviral, no las 4 drogas. Ya te entendí. No tenemos por qué cambiar el tratamiento para TBC. Primero tratamos la TBC con las 4 drogas, y lo que se trata de modificar es la terapéutica antirretroviral. ¿Sí? Perfecto, perfecto. No se cambia la antituberculosis, se cambia la retroviral. Perfecto, bien, bien. Si vos tenés una hepatotoxicidad, si tenés un hígado que está alterado, bueno, ahí podés cambiar el esquema, ¿sí? Bien. En algunas situaciones, si tenés una tuberculosis multiresistente, no vas a empezar con las 4 drogas. Pero si es por el tratamiento de un paciente que tiene HIV, se habla con el infectólogo y se trata de modificar el tratamiento antirretroviral por el tiempo que dure el tratamiento para TBC. Bien, bien, gracias. ¿Otra pregunta? Aproveche que mañana es el examen. Exactamente. Y son muy buenas las clases. Sí, no es lo mismo, obviamente, darla directamente, ¿no? Claro. Estar grabada. Bueno, aprovechen y vayan preguntando. Pueden escribirlas también, si alguno no quiere hablar, pero bueno. Están tímidos. O saben mucho. También. Yo tengo una pregunta también con respecto a tuberculosis. ¿Cómo es el tratamiento en el caso de, no sé, por ejemplo, en una poliresistente o en una extensamente resistente, digamos, cómo es el manejo terapéutico en cuanto a los esquemas, digamos, con qué drogas se reemplaza? Por ejemplo, en la extensamente resistente
leí que es resistente a isoniazida y rifampicina y a una fluorquinolona, a un inyectable, o sea, cómo se maneja y cómo se modifica el esquema. Sobre todo porque me confunden los esquemas de segunda línea y no sé bien, digamos, qué droga utilizar, si la streptomicina o si la capromicina, la micacina. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, es muy artesanal es el tratamiento, ¿sí? Nosotros en el hospital casi no manejamos TBC multiresistentes recién ahora, porque son muy infrecuentes por lo pronto, gracias a Dios. Casi todas las manejan en el Muñiz, ¿sí? Una cosa es tratamiento de segunda línea, porque el paciente está con tratamiento para TBC y hace alguna toxicidad y hay que modificar el tratamiento, ¿sí? Una cosa es esa. Y otra cosa es el tratamiento de las TBC que son multiresistentes, ¿sí? Obviamente hay distintos esquemas tratando de sacar algunas de las drogas a la cual el antibiograma demuestra la resistencia, ¿sí? Porque puedes tener resistencia a isoniazida, puedes tener resistencia a rifampicina, ¿sí? Entonces, en base a eso vas a ir modificando el esquema, ¿sí? Yo enseguida te mando una foto, cómo tenés el esquema para hacer, ¿sí? Ahora se dispone de una nueva droga que es muy buena, que es muy efectiva. Estábamos charlando de eso, que antes la mortalidad por una TBC multiresistente era muy elevada y hoy, gracias a Dios, tenemos un esquema nuevo de tratamiento que tiene una efectividad del 70%, ¿no, Gloria? Sí, es lo que estuvimos viendo ayer, sí. Así que eso sería el futuro, porque son tratamientos muy largos, que duran más de un año, con múltiples drogas que se van a ir reevaluando. Algunas son intramusculares, como la streptomicina o a veces la micacina. Entonces lo que se está tratando de priorizar, según la OMS, es el tratamiento bioral. Y hay una droga que funciona muy bien y que, bueno, que no hay mucha disponibilidad en el país, pero bueno, que a través de una serie de trámites que hacemos en el Ministerio de Salud la podemos llegar a conseguir. Yo después te paso un esquemita con las alternativas de tratamiento cuando hay resistencia a una droga, ¿sí? Y ya cuando es de múltiples drogas, el tratamiento es distinto y sería con esta medicación nueva, ¿sí? Genial, gracias. Silvana, ¿cómo es? Perdón, el caso de ayer, que fue el caso del Ateneo, el que vos nombrás. Sí, es multiresistente, era una familia, un padre y un nene, que terminaron con tratamiento. Contalo si querés rapidito, así a grandes rasgos, ¿cómo era el caso? Pues yo no estuve en el Ateneo. Yo lo conozco al paciente de cuando estuve internado en la sala, que estuvo casi como más de un mes internado porque no conseguíamos las drogas y había que hacer el esquema alternativo, y estaba con streptomicina, estaba con amicacina y estaba con etambutol y con levofloxacina. La verdad que se fue modificando varias veces de acuerdo a la disponibilidad de las drogas que teníamos en el hospital, pero la verdad que no sabemos de dónde sale el contacto para tener una tuberculosis multiresistente, porque era de primera vez, o sea, no es que era falla de tratamiento, porque tenemos muchos pacientes que... No, era primario. El tratamiento estándar y lo suspendes, generando así la resistencia, pero en este caso no, era de nuevo la primoinfección. Y tenía él y el hijito más chico, así que el tratamiento fue en conjunto con pediatría. Sí. En realidad debutó el hijo con el cuadro, que incluso le llevó un tiempo en pediatría a darse cuenta que era multiresistente, porque era de nuevo, como dice Silvana, estaban tratándolo a él, y después aparece el hombre, que incluso había, el papá, que incluso había tenido el año pasado, creo que el 2020, COVID, una cosa así, de la cual quedó bien, y aparece con este cuadro, con hemoptisis, con una serie de cosas que incluso el diagnóstico se hizo asociado a que el hijo tenía una multiresistente, ¿no? Y bueno, y ahí vimos los esquemas con algunas drogas que, como explicaban, y lo explicó muy bien Leticia ayer, es muy engorroso si se consigue, porque no, la droga estrella obviamente es badaquilina, yo no la conozco de antes, no sé si Silvana, yo no, pero ayer me desasné. Y bueno, es una droga que no tiene venta, si vos no la podés indicar, sí tenés que pedirla al ministerio, si vos llenás todos los papeles que ellos te piden, te proveen el esquema. No es fácil, es muy engorroso, pero se puede lograr. Y pero realmente el resultado... ¿Perdón? Lo bueno es que es una medicación por vía oral. Sí, sí. Ayuda a la adherencia, porque imagínate un tratamiento prolongado de un año con intramusculares, la verdad, claro. Pobre. En realidad,
lo que pasa es que con los tratamientos, con la multiresistente, se daba hasta 18 meses. Aparentemente con este esquema, yo te digo lo que escuché, ¿no? Yo no tengo experiencia personal, podía hacerse con un año, podías hacer el sistema más corto y con muy buenos resultados. Por lo menos es lo que vimos ayer. Sí. Bueno, sí. Buenísimo. Bueno, ahí yo estoy mandando la foto de lo que les dije del esquema de terapéutica y te la paso a vos, Juana, si vos le mandás a los chicos, ¿puede ser? Dale, sí, gracias. No sé a quién. Sí, pásamelo. Justo había una pregunta, cuando yo pedí que cuentes el caso, alguien iba a hacer una pregunta. Hola. Sí, Hola. yo tenía 2 preguntas. En la clase se había dicho que la nicotina era 5 veces más adictiva que la heroína. Y nada, yo tenía pensado desde antes que la heroína era la droga más adictiva que había. O sea, que de hecho que si la consumes una sola vez, voy a quedarse desadicto. Y la segunda pregunta era, ¿una masa pulmonar se considera un nódulo que es mayor a 3 centímetros? Sí, bueno, arranco por la segunda, que es más importante para el examen. Sí, toda opacidad, se toma el límite de 3 centímetros en radiología torácica, cuando uno está evaluando una opacidad redondeada. Si es menos de 3 centímetros se habla de nódulo y más de 3 centímetros se habla de masa. Es una cuestión de tamaño. Sí, perdón, adelante. Con respecto a la adicción, realmente sí, se considera en este momento que la adicción a la nicotina es más intensa o mayor que la de las drogas habituales, las drogas que conocemos como drogas, cualquiera de ellas, marihuana o lo que sea, opio, cocaína, y en realidad es bastante más difícil. Y hay varios aspectos, no solamente es la adicción física, sino que con la nicotina hay todo un entorno social donde es una droga permitida, donde esto también juega muy importante, donde además ser permitida, todo el mundo fuma, bueno, todo el mundo, un porcentaje importante, y mayor en las edades más jóvenes, por ahí en los chicos y los adolescentes, entonces, o en los grupos que incluso tienen, porque no creo que hayan cambiado, pero estadísticamente se veía más en los niveles sociales, es decir, sociales en cuanto a culturización, por ejemplo, se veía menos en los universitarios que han terminado la carrera que en los que no habían llegado a la universidad. Es decir, hay todo como una presión social que va más allá de la adicción puramente física. La adicción tiene varios componentes. Y esto es muy importante. Entonces, es bastante más difícil luchar contra esta adicción. Es decir, que alguien fume no está considerado, bueno, obviamente, los que sabemos qué daño hace y cuánto perjudica y cuánto, no solamente a quien lo fuma, sino a todo el entorno, realmente sí decimos está muy mal, pero no es el criterio internalizado social. Entonces también hay un elemento más contra el que hay que luchar. De hecho, una de las cosas que nos ha pasado, y que por ahí es un poco el ejemplo de esto, hace 2 años más o menos, un poquito más, pero acá hace 2 o 3 años, el vapeo, que es el cigarrillo electrónico, se ha puesto de moda y hay toda una cosa de que está bien, eso no hace mal, y en realidad comenzamos a ver afuera y acá, incluso con un montón de trabajos, un montón de papers, donde las lesiones producidas por el vapeo son realmente muy dañinas y con mucha, realmente a mucha gente. Y es como que eso sí se puede, entonces hay un montón de elementos que juegan en una adicción. Algunos son la dependencia física exclusivamente, pero hay otros que hay que tener muy en cuenta para poder manejar las adicciones. Y creo que acá, no sé si ustedes están de acuerdo, juega mucho esto. No sé qué piensan ustedes, Juan y Silvana. Sí, definitivamente. Yo creo que estoy de acuerdo en tu respuesta porque más allá del punto de vista neuroquímico a nivel cerebral, que hay algunos estudios que han mostrado, por supuesto la heroína también es una droga que es sumamente adictiva. Hay estudios que han mostrado que la nicotina es más adictiva, de todos modos yo sinceramente esos estudios no los tengo, con lo cual si vos empezás a preguntar 5 veces más, 3 veces más, no te lo puedo contestar porque no tengo los estudios.
pero lo que dice la doctora Applebaum en definitiva es que el problema social y la pandemia mundial de tabaquismo que se produjo en el siglo XX por todo esto que explicó la doctora y que ha matado a millones y a millones de personas y que sigue matando a millones y a millones de personas por esta condición de droga legal y tolerada y hasta bien vista en alguna época. Ya ahora, por suerte, en buena parte del mundo ya no está bien visto fumar, pero hasta no hace mucho estaba bien visto y se veía como algo glamoroso y la industria del marketing colaboró mucho con eso. Entonces, me parece que a la hora de analizar todo esto y la adicción a la nicotina hay que tener en cuenta estos elementos, ¿no? La heroína es una droga que es muy activa también y es tremendamente nociva, pero por suerte se ha podido mantener muy confinada a grupos muy reducidos porque es una droga ilegal, porque es una droga cuyo consumo no está tolerado ni está bien visto, y es una droga que bueno, es una droga muy pesada. Entonces, digamos, entrar en esas comparaciones, en definitiva, lo que uno tiene que tener en cuenta es que la nicotina ha causado y sigue causando millones de muertes en todo el mundo, y nosotros como médicos, todos los médicos, te dediques a lo que te dediques, deberíamos intervenir en nuestros consultorios y en general en nuestra vida con intervenciones breves para que cada persona que vemos fumando podemos ayudarla a dejar de fumar. Así seas oftalmólogo, ¿no? Así sea oftalmólogo, claro. Tenga la especialidad que tenga. Sí, lo importante es saber sobre la adicción que provoca el tabaco, la nicotina. Claro. ¿Sí? No creo que el examen te pregunte cuál es más adictiva, si la heroína o no, ¿sí? No sé cómo decía la clase puntualmente, pero me parece que el concepto acá es que el tabaco te da adicción y que es muy importante la dependencia que genera. Nada más, ¿sí? Recuerden que hay varios... Perdón, sí. No, métele, Gloria, dale. No, recuerden que está digamos, la dependencia física, la psicológica, la social, o sea que hay que ver todos esos aspectos para poder tratar cualquier drogadicción, pero con el tabaquismo, que es una pandemia y realmente ha producido muertes, incluso un costo económico importantísimo. Yo creo que esto ha sido uno de los factores por los cuales las distintas sociedades han empezado a luchar contra el tabaquismo y a hacer las campañas, sobre todo por el impacto económico que tiene, ¿no? Es decir, a veces uno piensa que algunas cosas son porque son buenos, y si los médicos sí pensamos, pero a veces desde el punto de vista económico hay otros factores, y en cuanto empiezan a dañar algunos intereses, porque, a ver, se mantuvo el tabaquismo y se le dio en el siglo anterior y en otros momentos un boom muy grande, porque económicamente era una fuente muy importante. No es que haya dejado de serlo, pero a raíz digamos, del conocimiento actual, del impacto que tiene, tanto sobre la salud como económico, por los daños que produce, creo que esto ha impulsado la lucha contra el tabaquismo, ¿no? Perdón, no sé si quería decir otra cosa. ¿Juani? No, está perfecto. Y si quieren pasamos a otra pregunta. Le acabo de mandar a Soledad, la secretaria, el link para el examen de mañana, que es otro link, no es este fue de la clase de repaso solamente. Soledad se lo va a mandar. Yo, si quieren, se los mando por acá también, pero después Soledad se lo va a mandar, porque además hay alumnos que no están conectados ahora, así que. Este es el link de la clase de mañana. Después les va a llegar a través de Soledad también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí ya llegó el mail del examen de mañana, así que... Qué rapidez. Bueno. Pero qué rapidez, Soledad, por favor. Sí. Yo quería preguntar acerca del EPOC. Si, digamos, en un paciente que tenga la FEBI normal, ¿ya podemos descartar que el paciente tenga EPOC o deberíamos hacer algún otro examen? La FEI, perdón, no entiendo. La FEBI, la fracción expirada en el cociente F1 FBC, decís vos. Sí. No entiendo, perdón. No, particularmente la fracción expirada en el primer segundo, digamos. El F1. El FB1. El F1. Ahí está, ese, sí, perdón. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Digamos, si un paciente con EPOC tuviera la FB1 normal,
digamos, suponiendo que un paciente tenga POC con una FEV1 normal, ¿lo podríamos descartar o tendríamos que hacer algún otro examen para ver si... Viste, a ver, la clasificación de Gol, que de todos modos la clasificación, yo creo que el doctor Gómez Tejada, que es el que da la clase, se las ha mostrado. Así como está la clasificación de Gina, que la nombró Silvana hoy y Gloria, para asma, Gina es asma, la clasificación de Gol es la clasificación internacional para diagnóstico y tratamiento de la EPOC. Y acordate que tienen, si bien la clasificación de Gol ha ido cambiando varias veces a lo largo de los años, pero se tiene en cuenta una serie de parámetros para clasificar o catalogar la gravedad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No es solamente el FB1. De hecho hay pacientes que tienen los GOL-C, a veces tienen FB1 bastante bajo, y tienen disnea, y hay pacientes que tienen FB1 bastante alto y viceversa, y no tienen disnea, que esos son los C. Entonces, digamos, no, el F1 es solo una de los parámetros a tener en cuenta. Vos primero tenés que hacer el diagnóstico de POC. El diagnóstico de POC se hace en base al cuadro clínico y a la espirometría. Después tenés las imágenes que son un apoyo para el diagnóstico, ¿no? La radiografía de tórax y la tomografía computada de tórax. Y después tenés que evaluar al paciente clínicamente, ¿no? El F1 es un parámetro más, no es el único parámetro ni el parámetro más importante, porque repito, hay pacientes que tienen EPOC y tienen bastante disnea en su vida cotidiana, ¿no? Me refiero. Cuando la enfermedad está estable y pueden tener un F1 relativamente preservado, y hay pacientes que pueden tener un F1 relativamente deteriorado y tener poca disnea, ya sea porque son gente joven o que está, digamos, muy acondicionada físicamente. Entonces, no te guíes solamente por eso. No sé, Silvana o Gloria, si quieren agregar algo. Sí, yo creo que, bueno, para hacer el diagnóstico, la espirometría es un pilar muy importante, y lo que tenés que ver es la relación, que sea por debajo de 70, que ahí te marca la obstrucción. Y en el FB1 vos lo que te vas a fijar es el grado de obstrucción que tiene, si es leve, si es moderado, si es severo. Que tenga una FB1 normal, pero con un cociente disminuido, te dice que tiene una obstrucción muy leve, pero te confirma el diagnóstico de POC, ¿sí? Porque ya tiene obstrucción en la espirometría, ¿se entiende? Capaz que, no sé si era eso lo que estabas preguntando. Sí, perfecto. Sí, quedó. Gracias. Uno lo que te va a dar es el grado de si es leve, si es moderado, si es severo, ¿sí? El grado de obstrucción en base al cociente, y ese cociente tiene que ser por debajo de 70, ¿sí? Entonces ahí ya tenés patología obstructiva, puede ser asma o EPOC, y el FB1 lo que te va a dar es el grado, leve, moderado, severo, ¿sí? Sí, joya, gracias. Aprovecho si tiene alguna duda. Por favor, sí, Gloria. una cosita chiquitita. Recuerden que el EPOC es una enfermedad, digamos, progresiva del pulmón por el mismo proceso inflamatorio crónico que genera el tabaquismo. En general, algunos otros factores, pero yo creo y estoy convencida, y esto no lo dije yo, sino que es un aforismo si quieren, si no hubiera tabaquismo, no sé si estaríamos hablando de POC. Entonces recuerden que el paciente con EPOC o con sospecha de EPOC es un paciente que debe ser seguido periódicamente, o sea que, y es más, estadísticamente cuando nosotros tenemos pacientes fumadores, más de 10 años, que por ahí tienen 40 años, vamos a encontrar, cuando los estudiamos, un porcentaje, por definición, de impacto, de síntomas y de alteración espirométrica, pero si nosotros tomamos ese mismo N y lo vemos 10 años después, vamos a ver que esto es mucho mayor, digamos, que un EPOC sin suspensión de tabaquismo y sin tratamiento adecuado, obviamente va a progresar y va a tener mucha más frecuencia estadísticamente o en el mismo grupo, ¿no? No sé si esto te agrega algo. Perdón, Juan, y vos te interrumpí. No, por favor, les estoy mandando por correo electrónico lo que me mandó Silvana de tuberculosis, lo que le dijo que le iba a mandar. Son unos prints que están muy lindos, son muy esquemáticos y les van a servir mucho. Cómo ir reemplazando una droga cuando tenés resistencia alguna. Por eso es muy importante el antibiograma, en caso que uno sospeche una TBC multiresistente, y en todos los pacientes que tengan HIV, sí o sí hay que hacerle, o que ya han tenido esquemas previos de tratamiento con tuberculosis, sí o sí tienen que tener antibiograma. Si uno no lo especifica, cultivo con antibiograma, a veces no se lo hace, ¿sí? Solamente te dicen, tiene
va a dar positivo. Bueno, quedamos ahí, tenemos que ver qué tipo de micobacteria es, que no puede ser simplemente TBC, puede ser alguna típica, y el antibiograma para ver el tema de la resistencia. ¿Sí? En general, en el HIV uno espera o expecta, como quieran, en mayor cantidad o mayor frecuencia de resistencia, porque muchas veces está asociado con abandonos de tratamiento o algo así. Si uno, de hecho, por eso lo que decía Silvana, si vos tenés una TBC en un HIV, sí o sí tenés que descartar la resistencia, por lo menos la resistencia o la multiresistencia. Esto es muy, muy importante para recordar. Y ahí pusieron una pregunta en la parte escrita. Perdón. Puede activar el micrófono. Dice, ¿cuál es el mecanismo por el cual se genera nicturia en los pacientes con apnea del sueño? Que es por la reabsorción de edema. Mejora la parte cardiovascular, ¿sí? Con el CPAP, básicamente. O sea, más que en la apnea, yo creo que es con el tratamiento, ¿no? Claro, con el CPAP, ¿no? Sí. Claro. Sí, es por reabsorción de edema. ¿Sí? Es como el tratamiento cuando tenés insuficiencia cardíaca. El proceso de la reabsorción de los edemas, que aumenta el urinario y sobre todo eso se da a la noche, ¿sí? En reposo. En el reposo hay, sí, hay reabsorción de edemas y esto es lo que produce la nicturia. ¿Hay alguien más que dice que tiene? Agustina, adelante. Yo, ¿qué tal? Buenos días. Buen Yo día. tenía dos consultas igual, cortitas. Una sobre fibrosis pulmonar idiopática, que no me queda claro la diferencia entre el patrón indeterminado verdadero y el patrón de diagnóstico alternativo. No sé si quizás me estoy confundiendo, pero que son dos patrones distintos. Entiendo que son los dos criterios de biopsia, pero no terminé de entender efectivamente cómo encasillar o categorizar esos dos patrones. Y después una cortita sobre el tratamiento de tuberculosis también, que me quedó pensando ahora. Uno inicia tratamiento para tuberculosis con baciloscopía positiva, PPD y sospecha clínica de imágenes, o hay que esperar al cultivo, porque en la clase habíamos visto el hecho de que el cultivo se hace con determinado criterio. No podés 45 días hasta que esté el cultivo. Claro, o sea, empiezo con baciloscopía. La clínica, la positiva ya está. O sea, ahora vas a esperar el cultivo para ver que no haya resistencia, para ver que no sea una típica, mientras tanto va a empezar el tratamiento. Después se corrige, después se adapta el tratamiento si hay alguna cosa que los resultados nos arrojen, ¿no? Y bueno, lo de fibrosis, Juani. No, bueno, Silvana también la puede responder. No, nunca vas a esperar, porque vos pensás que el cultivo te tarda 2 meses. No vas a dejar al paciente con una tuberculosis que vos sabés que la tiene seguro porque tenés la baciloscopía 2 meses sin tratamiento. Así que eso es un concepto re importante. Iniciás el tratamiento y después cuando tenés el cultivo, en todo caso, 45 días después, 60 días después, harás los ajustes que sean necesarios. Si es que te viene alguna de las drogas que vos le diste, vos le vas a dar las 4 drogas de siempre. Si ves que hay que corregir algo, corregirás, pero el tratamiento se lo empezás en el momento. Con respecto a los patrones, bueno, acuérdense que esta guía de patrones tomográficos, neumonía intersticial usual definitiva, probable, indeterminado, diagnóstico alternativo, se utiliza en el recorrido de diagnóstico cuando ustedes están evaluando un paciente con enfermedad intersticial fibrosante y creen que puede llegar a tener una fibrosis pulmonar idiopática. Acuérdense que el patrón de neumonía intersticial usual, o UIP, o NEW, definitiva es cuando tiene ese patrón de retículo vivasal, con bronquiectasias por tracción y panalización en las bases. Cuando tienen todo, pero le falta el panal, uno habla de una UIP probable. Y el patrón indeterminado es cuando es un patrón que ya te faltan varias cosas y te sobran otras, podés tener bastante virus esmerilado, pero no en gran cantidad, podés tener algunas áreas de mosaico en la tomografía, que se ven distintas densidades más oscuras y más claras, que te hablan de atrapamiento aéreo y te hacen pensar que podría ser otra cosa, pero sin llegar a decir, bueno, esta tomografía me parece que es otra cosa, que no es una fibrosis pulmonar idiopática, que no es una UIP. Ahí, cuando vos ya lo ves y decís, esto me parece que es otra cosa, estás en un diagnóstico alternativo. Y ahí es cuando hay, por ejemplo, atrapamiento aéreo extenso, o virus esmerilado muy extenso, o quiste fuera del área de panal,
o predominio de los lóbulos superiores, por ejemplo, entre otros. Entonces, las diferencias a veces son sutiles para diferenciar lo que está preguntando Agustina, cuál es la diferencia entre el patrón indeterminado y el alternativo. Nosotros lo vemos muchas veces con los radiólogos, con el radiólogo especializado en pulmón, pero cuando nosotros o los radiólogos decimos, no, esto no es seguro, no VIP, porque nos parece que, por ejemplo, es una sarcoidosis, o porque nos parece, por ejemplo, que es una neumonitis por hipersensibilidad, o porque nos parece, por ejemplo, que es una neumonitis inespecífica, una NSIP, o alguna de las enfermedades quísticas. Decimos, no, esto es un diagnóstico alternativo y habrá que biopsiarlo muchas veces si nos queda duda para ver qué es. Y en el determinado no. En el determinado no estamos seguros, no nos parece seguro que sea otra cosa, pero tampoco cumple criterios de UIP definitiva ni probable. Es un gris en el medio que también hay que biopsiarlo. Y esa sería un poco la respuesta. Está en la clase igual está especificado, pero la diferencia está en esa, en que en el alternativo uno puede intentar ver, o te darías cuenta que te parece que es otra cosa con nombre y apellido. En cambio, en el determinado no tenés nombre y apellido de lo que te parece, estás en la duda. No sé si está claro, está respondido. Sí, sí, perfecto. Gracias. De nada. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buen día. Yo quiero hacer una consulta. Sí. Para el tratamiento del EPOC se usan broncodilatadores y los glucocorticoides solamente son para las crisis, o sea, para las exacerbaciones, o se usan junto con los broncodilatadores. No, se usan junto con los broncodilatadores en los pacientes estables también, no solo, digamos, no solo en las crisis, pero no tiene indicación en todos los estadios de clasificación de EPOC. En general, los corticoides inhalados para el EPOC estable están indicados siempre junto a los broncodilatadores para los pacientes que tienen antecedentes de exacerbaciones frecuentes. ¿Sí? Claro, esto igual ha ido cambiando a lo largo de los años, pero en general es así. La indicación fundamental de los corticoides inhalados en EPOC es cuando hay antecedentes de pacientes que han tenido crisis o exacerbaciones frecuentes en los últimos años. ¿Sí? En general se dice 2 o más por año, a veces se dice 1 o más por año, depende, la clasificación ha ido cambiando, pero en general es así. Acuérdense que a diferencia del asma, que es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea por excelencia, y por eso los corticoides inhalados son la piedra angular del tratamiento del asma, y como decía la doctora Appelbaum hace un rato, desde el advenimiento de los corticoides inhalados, las muertes por asma hoy por hoy, digamos, son evitables, no debería morir nadie por asma. El que muere es porque no tiene acceso a los corticoides inhalados, de base, junto, por supuesto, muchas veces a los broncodilatadores, pero la piedra angular del tratamiento del asma son los corticoides inhalados. En la EPOC no es así. La EPOC es una enfermedad que tiene un componente inflamatorio, pero no es esencialmente inflamatoria como el asma. Y en la EPOC hay una destrucción del parénquima pulmonar o bronquitis crónica por el cigarrillo. ¿Sí? Entonces, eso es un poco para que ustedes tengan presente cuáles son las diferencias entre asma y EPOC. Y por qué en el asma siempre, del primer a último escalón de tratamiento, siempre están los corticoides inhalados, y en cambio en la EPOC no. Están indicados a veces, no siempre. Y siempre, en la EPOC, siempre asociado a, cuando están indicados, están siempre asociados a los broncodilatadores de acción larga. En cambio, en el asma, en los escanones iniciales de China, se pueden utilizar los corticoides inhalados solos. ¿Sí? No sé si quieren agregar algo, Silvana o Gloria. No, está perfecto. ¿Alguna pregunta más, chicos? Espirometría. Bueno, las clases de espirometría son muy lindas y están muy bien explicadas, pero
No sé si tiene alguna duda de espirometría, que después siempre entra alguna pregunta de espirometría, chicos, ¿eh? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana entonces. Hasta ¿No? mañana. Mucha suerte. Bueno, muchísima suerte y gracias por estar ahí. Gracias Gloria, gracias Silvana. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias Silvia, vos estás por guardia. Gracias, Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao chicos. Un gusto. Chao. Gracias. Chao, chao.